En estas diapositivas voy a hablarles sobre los grupos funcionales. ¿Cuáles son los compuestos que estudiaremos en este curso? Pues son los 7 tipos de compuestos del carbono cada vez más oxidados. Por ejemplo, hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos que solo contienen átomos de hidrógeno y carbono y se representan con las letras mayúsculas HC. Los alcoholes son hidrocarburos con al menos un grupo oxidrilo, es decir, ROH. Los aldehídos también son hidrocarburos, pero que tienen al menos un grupo aldehído, RCHO. Las cetonas son hidrocarburos con al menos un grupo ceto, RCOR. Los ácidos carboxílicos son hidrocarburos con al menos un grupo carboxilo, RCOOH. Los ésteres son hidrocarburos con al menos un grupo éster, RCOOR. Y finalmente las aminas, que tienen al menos un grupo amina, que es RNHX, que pueden ser aminas primarias, NH2, aminas secundarias, NH, y aminas terciarias, N simplemente. ¿Qué son los grupos funcionales? Son grupos de átomos presentes en las moléculas que tienen efecto en las propiedades físicas, químicas y biológicas de las moléculas que les contienen. Los grupos funcionales sustituyen átomos de hidrógeno en los diversos hidrocarburos para conformar millones de sustancias distintas. Por ejemplo, este es un hidrocarburo. Los átomos de carbono se ven de negro y los de hidrógeno de color blanco. ¿Qué son los hidrocarburos y cuáles son sus tipos? Esto ya lo vimos de alguna manera la semana pasada. Ellos solo tienen carbonos unidos entre sí y con átomos de hidrógeno, hasta saturar todas las valencias. De acuerdo al número de enlaces entre carbonos, tenemos nosotros 3 tipos de hidrocarburos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. En el caso de los alcanos, esos solo tienen un enlace simple entre carbono-carbono. Solo hay enlaces simples. En el cambio, los alquenos son hidrocarburos que tienen al menos un enlace doble, como que se muestra aquí, y los alquinos tienen a lo menos un enlace triple entre carbono y carbono. Deben de notar que de los lexemas que hemos usado, el lexema hidr significa hidrógeno, el lexema car significa carbono, y también tenemos la terminación uro, que significa solo, solamente, único. ¿Cómo es el grupo alcohol? Bueno, es un grupo de 2 átomos con un oxígeno y un hidrógeno unido a este. El grupo alcohol tiene otros nombres, por ejemplo, le llamamos hidroxilo de hidrógeno, oxígeno, hilo, cachito de molécula. El oxidrilo, que son los mismos, pero oxígeno e hidrógeno, formando un cachito de molécula unido a otra cadena de carbonos. Y claro, por supuesto, el grupo alcohol. Noten que el grupo alcohol tiene la terminación, el nombre tiene la terminación ol, y ese es significativo. Aquí tenemos entonces el grupo alcohol, OH. Los lexemas ya lo mencionamos, y usamos nosotros la terminación ol para darle nombre a todos los alcoholes. Y, claro, cuando hablamos de un cachito de molécula, usamos el sufijo
hilo. ¿Cómo es el grupo aldehído? Este grupo tiene 3 átomos, un carbono unido a un hidrógeno y simultáneamente a un oxígeno por un doble enlace. Los aldehídos siempre están al final de la cadena de carbonos, como se muestra aquí. Suele nombrarse al dúo CO, carbono-oxígeno unido por doble enlace, como grupo carbonilo. La terminación -al significa aldehído. ¿Cómo es el grupo cetona? Bueno, el grupo cetona tiene 2 átomos, un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace a otros otros 2 carbonos o cadenas hidrocarbonadas. Las cetonas siempre están en medio de una cadena de carbonos. Noten. Suele nombrarse al dúo CO como grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo es el grupo característico de las cetonas. La terminación una significa cetona, al igual que el prefijo ceto. ¿Cómo es el grupo carboxilo? El grupo carboxilo tiene 4 átomos. Fijémonos. Un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y a otro oxígeno con uno simple, y este segundo oxígeno mantiene unido un hidrógeno. Los carboxilos siempre están al final de una cadena de carbonos. Suele nombrarse al dúo CO como grupo carbonilo, es decir, el grupo carboxilo contiene un carbonilo. Y los lexemas que debemos de recordar y aprender es car, que significa carbono, oxi, que significa oxígeno, y la terminación hilo, que significa trozo de molécula. ¿Cómo es el grupo éster? Bueno, el grupo éster tiene 3 átomos, un átomo de carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace y a otro segundo oxígeno por un enlace simple. Los ésteres siempre están entre 2 cadenas de carbonos, como se muestra en esta molécula. Entonces, el grupo éster es COO y está entre 2 carbonos. Suele nombrarse al dúo CO como grupo carbonilo y que también está presente en el grupo éster, como en el carboxilo, y también en el grupo aldehído y cetona. Aquí la terminación éster o prefijo éster significa precisamente RCOOR, grupo éster. ¿Cómo es el grupo amino? Las aminas tienen un átomo de nitrógeno con un X número de hidrógenos y también de 1 a 4 enlaces a átomos de carbono. La fórmula general del grupo amino es R, un enlace a un nitrógeno y a un número X de hidrógenos, desde 0 a unos más. Por ejemplo, debido al número de hidrógenos que tenemos y al número de enlaces con carbonos que tiene el nitrógeno del grupo amino, tenemos las aminas primarias, las aminas secundarias y las aminas terciarias. Hay otro más, pero no viene a cuento para nuestro curso. Entonces, la amina primaria tiene un enlace con carbono y 2 hidrógenos, es decir, NH2. Una amina secundaria tiene 2 enlaces con carbono y un enlace con un hidrógeno. Finalmente, la amina terciaria tiene 3 enlaces con carbono sin ningún hidrógeno. Veamos, por ejemplo, algunas fórmulas. Del lado inferior derecho que tenemos, un alqueno. Del lado
Aquí el CH3, CH2, CH3, un alcano. Este HC, triple enlace, C, CH2, CH2, CH3, por supuesto es un hidrocarburo alquino. Este que tenemos acá es un hidrocarburo en fórmula simplificada. Acá en cada vértice y extremo de las líneas hay un carbono. Y tenemos hacia el final el grupo CHO, que es característico de los aldehídos. Al igual que este otro, que es un aldehído mucho más pequeño, ¿sí? Nada más que este aldehído, ven, de color blanco el grupo aldehído CHO, este compuesto también tiene dos grupos oxidrilo. Este compuesto es simultáneamente alcohol y también es un aldehído, a diferencia de CH3CHO, que solo es un aldehído. Y a diferencia del CH3CH2OH, que es un alcohol. Por supuesto, vean este compuesto con letras más grandes, es un aminoácido, y este compuesto tiene simultáneamente un grupo carboxilo, COOH, y un grupo amino, NH2. Este de aquí abajo al centro tienen CH3, CO, CH3, es decir, una cetona. Y bueno, espero que se puedan aprender las funciones que mencionamos. No son todas, pero son un mínimo que deben de conocer. Deben conocer su nombre y, y cuántos átomos y de qué elemento los conforman. Eso es todo.